¿vale? Muy buenas tardes de nuevo. Tengo aquí conmigo a Alex Rovira, que le acabo de sacar de una clase. Bueno, acaba de salir él de una clase, yo no le he sacado. ¿Qué tal estás? Bien, bien, estoy bien. ¿Y tú? Bien, bien, bien. Pues Alex es pianista y a pesar de que se ve que es una persona bastante joven, tiene una biografía muy interesante. Em, a mí lo primero que me gustaría decir, bueno, es que naciste en Barcelona y que empezaste a estudiar, por lo que yo he visto, empezaste a estudiar piano relativamente tarde. Sí, ¿Por sí. qué? Buena pregunta. Soy el primer músico en mi familia, es decir, no tengo la típica historia de vivo entre músicos y empecé a los tres porque mi padre y mi hermano tocaban el piano y imité lo que hacían. No tuve mucha conexión con música clásica ni mucho acceso mientras crecía. Siempre me ha gustado la música y he escuchado todo tipo más o menos de música. Y un día a los 13 años me levanté, así sin ninguna razón, y quise tocar el piano. Y tenía yo un piano de esos eléctricos pequeños guardado y bueno, le pedí a mis padres que me lo bajasen, que me lo diesen y después de, bueno, de horas peleándolo, al final lo tuve y nada, después de 2, 3 horas estaba tocando una canción de Disney que me saqué de oído y siempre me acordaré que mis padres vinieron a mi habitación y me preguntaron si era yo o no y les dije que sí, se los mostré como si fue algo normal, como, ay, pues mira, pues sí, soy yo. Se fueron y luego volvieron y me preguntaron si me gustaría tomar clases de piano y dije que Ujú. sí, pero aún no lo veía yo como mi vida profesional ni como una carrera, sino como me gusta, me divierte, vamos a ver qué es donde lleva, ¿no? Y después del primer año que estuve recibiendo clases de piano, me gustó más, me empecé a entrar más a la música clásica, hubo algo que me agarró y me quedé allí. Entonces empecé a tocar ya piezas más serias, más grandes, y a los 15 años fue cuando empecé ya a nivel de conservatorio, a aprenderme sonatas, preludios y fugas de Bach, estudios, bueno, en fin, todo lo escolástico que hay que aprender para O sea tocar. que se puede decir que tu proceso autodidacta fue mínimo, ¿no? O sea que inmediatamente empezaste a estudiar. Sí, sí, sí. Autodidacta fue el verano que empecé con piano, pero como era verano no pude empezar con las clases, así que yo empecé a aprenderme canciones de lo que veía y lo que me gustaba de oído y de oído, pero no sabía leer muchas notas ni nada, sabía lo básico, pero no tenía agilidad ni nada. Y entonces el primer año mi profesora vio que tenía potencial, que podía aprender cosas más serias y más grandes, entonces me empezó a meter caña en aprenderme la lectura de notas, el solfeo, la armonía, la teoría musical, a ver hasta dónde llego. Y nada, me gustó y fue como un poco un refugio también de, bueno, de otras cosas. Entonces, tirarme 5 horas ensayando todo el sábado, todo el domingo, todo el día no era un esfuerzo, sino era como pues, jugar o como pasármelo bien. Ajá. Otra cosa que he visto es que a lo largo de tu formación te fuiste a Londres. Sí. Em, ¿qué diferencia hay entre la enseñanza musical, digamos, de raíz mediterránea y la de raíz anglosajona? Hay una gran diferencia, hay muchísima diferencia. De hecho, la primera vez que fui a Londres, yo no estaba conectado con la música ni con la Universidad de Londres ni nada, pero un amigo mío me dijo, visítala, fui a visitarla y fue cuando empecé como a enamorarme de la universidad de allí. Entonces empecé a recibir masterclasses, a ir a conciertos con masterclasses. Y fue como me conecté allí, luego ya empecé a hablar con profesores. Es más, no sé cómo decirlo, es más contundente que la mediterránea, por decirlo así. Ujú. ¿En qué sentido? En el sentido mucho más técnico y también artístico, pero sobre todo técnico. Ujú. Técnico en el sentido de ellos lo que quieren y lo que sí que yo noté, quieren virtuosos. Es decir, que toques muy rápido, que toques todas las notas perfectas y que seas lo más rápido y el mejor y el mejor y el mejor posible. Que no conecta con mi forma de entender la música, pero sí que es verdad que me dio un input muy diferente a lo que yo recibía en Barcelona, que en Barcelona era más artístico que técnico. Es decir, yo en Barcelona cuando estaba allí no tenía problemas
con los profesores en el sentido de mi técnica ni nada, sino cómo yo creo una pieza, cómo la interpreto, cómo decido ejecutarla. Y en Londres era todo lo contrario. Ujú. Mi técnica no era la perfecta, aunque artísticamente era lo mejor. Pero diría que en Londres o en Reino Unido, no sé, de otras partes, tiran mucho más para el virtuosismo. A mí me ha sorprendido mucho en el momentito que hemos estado hablando, antes de empezar a grabar esta entrevista, me ha sorprendido mucho porque hemos estado hablando, tú eres enseñante también, Mm, eh, adiestras a personas y enseñas, tienes alumnos, y me ha sorprendido mucho una cosa en la que yo en principio no había caído, y es que tocar el piano es una cosa muy corporal también. O sea, es una cosa muy física, me refiero, postural. Has hablado, además, has utilizado una palabra que me ha llamado muchísimo la atención. Has dicho, has hablado de de la tensión como incomodidad. mm, Es importante que una persona cuando se sienta delante de un piano esté cómodo. sí, sí. Es muy importante, de hecho afecta al ensayo y al aprendizaje y afecta al momento de tocar una pieza a la hora de ejecutarla. De hecho, la mínima tensión al piano puede desencadenar a más grandes problemas de salud física, corporal. De hecho, todo pianista que conozco, yo incluido, es una lucha que jamás acaba. Es decir, todo lo que te pase fuera del ámbito musical tiene un efecto tanto psicológico como físico y eso se nota a la hora de trabajar en el instrumento. Y hay días que me siento que mi cuerpo está, que no puede más y tengo que parar, tengo que hacer ejercicios de relajación. Y es muy importante que cuando cualquiera que se siente en un piano o incluso en otros instrumentos, que el cuerpo esté relajado. De hecho, la técnica, por decirlo de alguna manera, de sentarse en un piano es con la espalda muy recta, Ujú, porque lo que tenemos que hacer es que la columna vertebral nos coja todo el peso de nuestro cuerpo para que todos son hombros, espalda baja y otras partes de toda la espalda estén relajadas para poder ejecutar de manera correcta la técnica y la fuerza a la hora de tocar. ujú. O sea que entiendo que además, entiendo que la interpretación de una pieza al piano funciona a varios niveles. O sea, me refiero, supongo que es, salvando las distancias, mutatis mutandis, lo que sucede con un actor. O sea, que hay una parte técnica, que es la parte de, pues eso, en el caso de un actor, que es lo que yo conozco más, pues que se te oiga resonar, la postura del cuerpo y todo ese tipo de cosas. Y luego está lo que dicen los americanos, ese something little extra, ¿no? O sea, todo ¿Mm? el aspecto artístico y todo lo que puedes tú poner como persona, ¿no? Aquí hay una discusión bastante interesante en este tema, del cual mi idea es bastante clara en esto. Hay profesores, hay pianistas que son totalmente partidarios de no hacer ningún movimiento, de tocar el piano como si estuviesen en una fotografía. A mí no me gusta. Yo creo que en parte cuando tocas en un concierto y haces, al fin y al cabo es una performance, tanto visual y auditiva. Y creo que a veces hay ciertos movimientos, cierta manera de conectar con el instrumento que hacen que ciertas sensaciones, ciertos sentimientos salgan a través de los movimientos que tú haces, ya no solo para el público ni para los oyentes, sino para ti mismo como músico. Es decir, a veces hay momentos que son muy tensos y por cualquier movimiento que yo haga me, me, me despierta, ¿no? Esa emoción, entonces la pongo inmediatamente cuando estoy en concierto y de hecho soy partidario de exprésate como quieras mientras toques, cuando toques. Es decir, no intentes estarte quieto, no intentes estar el menor movimiento posible. Yo era así al principio porque estaba tenso en el instrumento, me daba miedo, me daba terror. Yo tenía pánico escénico horrible hace años. Ahora lo llevo bastante bien, de hecho lo disfruto, he aprendido a disfrutarlo, pero al principio sí, es verdad que siempre, es una cosa que me ha dicho mi padre siempre, que siempre me decía, sé histriónico cuando toques, es decir, no te guardes la emoción simplemente dentro de ti, toques las notas y te vayas, disfrútalo, demuéstralo y enséñalo. Y durante los últimos años lo he puesto en práctica y de hecho lo disfruto yo más haciendo un concierto. Desde que he empezado a hacer esto y me he dado cuenta que con la audiencia también lo disfrutan más, pero el tipo de comentarios que recibo, el tipo de feedback que Ujú. recibo a lo que recibía antes,
es mucho más diferente y es mucho más cercano a lo que busco en la experiencia de un concierto o de una grabación o lo que sea. Ujú. Eh, una última pregunta con respecto a esto que como a mí como profano relativamente, pues tengo mucha curiosidad. Cuando tú vas a un concierto, ¿escuchas la música con los ojos abiertos o con los ojos cerrados? Buena pregunta. Si voy a un concierto con los ojos abiertos, Ajá, me gusta ver el músico también. Porque ajá, aunque el músico no sea exagerado en movimiento, sí ves expresiones faciales, ves expresiones corporales, cómo se mueven, cómo el cuerpo crea tensión en base al sonido. Y eso está comprobado cuando hay un sonido muy tenso y tú lo estás ejecutando, el cuerpo también se pone más tenso dependiendo del tipo de armonías, del tipo de sonidos que hay. Y a mí esto me gusta verlo porque ves más cuando el músico, en este caso el pianista, que es cuando voy más a conciertos, lo siente más, lo tiene más cercano y cuando lo tiene menos. ujú. De hecho, siempre es una cosa que yo siempre pongo a mis alumnos, que es una cosa con la que yo no he crecido en términos de universidad y tal, de enseñanza. Siempre pongo más importancia en saber lo que tocamos, saber cómo queremos que suene, más que simplemente tocar notas perfectas. Porque para tocar notas perfectas tengo un ordenador que puedo meter la partitura, dar el play y puede sonar como el compositor quisiese que sonase. Y encuentro que hay pocos músicos así, al menos que yo conozca y que yo siga, y es lo que intento enseñar y es lo que intento aplicarme a mí con mi música. Es decir, me da igual si en un concierto tengo una nota errónea o repito una cosa de más, siempre y cuando la emoción esté allí, siempre y cuando la idea y el concepto esté allí y la gente al fin y al cabo sienta algo. Es decir, si alguien me dice no me ha gustado cómo has tocado, en cierta parte me da felicidad porque le he causado un sentimiento, aunque no sea el que yo quiera, al fin y al cabo, le he Sí, sí, causado. entiendo lo que quieres decir. Yo he ido a conciertos que he salido de allí y me he quedado, pues bueno, pues me voy a casa, me hago la cena y adiós, muy buenas. O sea, me he quedado indiferente. Y eso es lo que no quiero. Que la gente hable, que la gente sienta y con suerte que les llegue lo que yo quiero que les llegue, ¿no? Pero si es lo contrario, al menos les ha causado una sensación, que es lo que me interesa, es lo que creo que la música es y trata. Otra cosa que me surge escuchándote es que yo cuando leo un libro, Ujú. eh, claro, he leído miles de libros en mi vida, cuando leo un libro me puedo hacer una idea bastante precisa de cómo es el autor, o sea, personalmente. Tienes la sensación, a nada que el libro esté escrito con un mínimo de sinceridad, incluso cuando no está escrito con un mínimo de sinceridad, por lo mismo, de cómo es la persona. Escuchando la interpretación de Elliot Wood, por ejemplo, se puede saber o tú te puedes hacer una idea de cómo era esa persona como ser humano. Muy buena pregunta. Nunca me han preguntado esto, me encanta. Yo creo que sí. Es decir, para poderme hacer esta idea, me tiene que gustar mucho el intérprete. Tengo que conectar con su manera de tocar. Pero sí que es verdad que aunque no me guste o no le conozca, sí que puedo intuir algunas cosas. Es decir, por ejemplo, una de mis pianistas favoritas es Katia Boniatishvili y sus interpretaciones son muy emocionales, son muy dramáticas, son muy sentimentales en cierta parte, incluso las piezas virtuosas. Y de hecho tuve la oportunidad de conocerla en persona el año pasado y no me decepcionó cuando la conocí, porque escuchando su música o su interpretación de la música clásica, más o menos sabía que era una persona muy sensitiva, muy cariñosa con el público en cierto modo, y no me decepcionó, no fue como una idea totalmente diferente, ¿no? Por ejemplo, sí que es verdad con Glenn Wood me pasa, me gusta mucho, sí que es verdad que también creo que podría intuir su personalidad en base a cosas que ha hecho en el pasado con interpretaciones, bastante de, no sé cómo decirlo, como muy de autoseguro y un descaro también en una buena parte de la palabra, de decir esa es mi idea, me da igual lo que digáis, yo hago lo que quiero y aquí Ujú. está.
que es una cosa que me gusta y de hecho, es una de las razones del por qué me gusta él. Sin importar que me guste la interpretación ¿Te gusta que es verdad? ¿no? Pero me gusta que sea así. De hecho, incluso si me meto en el concepto que dice en ciertas piezas, si me meto en su idea o en su mente que él te intenta compartir, incluso lo disfruto, porque me sale de lo típico de escuchar la misma pieza, de escuchar los mismos sonidos, de escuchar las mismas melodías. Y entonces creo que si abro la mente, algunas que a lo mejor no compartiría yo como músicos, las puedo reconocer y decir que son buenas, ¿no? Que no, yo como persona no las comparta. Yo creo que pasa igual con lo que tú me has dicho de los libros. Puedes intuir más o menos cómo es la persona. Al menos también es lo que me ha pasado a mí. Yo con Ujú, conciertos, de hacer un concierto y que me venga alguien después y decirme, ay, porque me encanta cómo eres una persona súper emocional y eres súper sentimental y sientes mucho, que tienen razón, pero no les he conocido en mi vida. Y cuando les he preguntado por qué piensas eso, ay, tu manera de tocar y lo que me has hecho sentir y cómo has interpretado la pieza, entonces supongo que sí. A ujú. mí, yo los músicos que me gustan, que los he analizado bien, cuando los he conocido en persona, nunca me han decepcionado como persona. Es decir, lo que yo me he creado en mi mente ha sido siempre más o menos lo mismo. Ujú. Hay otro punto de tu biografía que me gustaría comentar, por lo menos un par de minutos, y que también me ha llamado mucho la atención. Y es que, bueno, todos sabemos que la música, como dice el refrán, pues amansa a las fieras. Pero también hay un uso de la música, más allá del que digamos puramente recreativo, que tú has experimentado personalmente en el Hospital Valdebrón, que es el de terapeuta musical. ¿Qué hace un terapeuta musical? ¿En qué consiste el trabajo de un terapeuta musical? Buena pregunta. Es un ámbito muy grande y de hecho yo diría que he tocado básicamente menos de un cuarto de todo este ámbito. Yo lo que hacía era con un grupo en general que estaba conectado con el concurso María Canals de Barcelona. Lo que hicieron es pusieron un piano en el Hospital Vallebrón y estábamos asignados a tocar un día a la semana, que eran los domingos, creo que eran, y tocábamos pues unas 3, 4 horas en grupo, es decir, cada cual tenía sus piezas y nos íbamos intercalando. Entonces, los enfermos que estaban ingresados allí o que estaban, sí, que están todo el día en el hospital, sabían que había esa hora. Entonces, los que querían bajaban allí y era un poco de distracción del típico ámbito de hospital Hospitalario. Mm, y dar un poco bueno, de alegría, de color, de movimiento, un poco diferente que no siempre estando en una habitación de hospital, ¿no? Y sí que es verdad que haciendo eso conocía muchísima gente que me enseñó ¿no? y me dio a ver lo mucho que les había significado el hecho de escuchar el piano en directo, que para mí no era una gran cosa, porque tocaba cada día, estaba en el ujú. conservatorio cada día y bueno, pues hago esto, me divierte, me gusta el trabajo, pues voy a ello, ¿no? Y hablando con gente así, me abrió, ¿no? Un poco también los ojos en el sentido de cómo quiero yo hacer música, porque el tocar una pieza sencilla, que para mí era nada del otro mundo, venirme un hombre o una mujer y casi llorando, ¿no? Decir muchísimas gracias, me has dado todo el día, me has dado toda la semana, me has dado todo el mes, y ver que te lo dicen desde corazón, no por decírtelo para enjabonarte y ya está. Es muy interesante y es interesante cómo la música afecta en positivo también a la salud tanto física como mental. Y lo ves cuando entras en contacto con otra gente que no es músico, pero sí les gusta la música y saben apreciarla, o tienen la mentalidad lo suficientemente abierta para apreciarla. Ujú. Hombre, ya decía Platón que el arte, que la música es un arte que se inserta en el alma y la forma en la virtud, que es una cosa que, fíjate, en la primera clase de música de primero de BUP aprendí yo esta cita de Platón, curiosamente. Em, También no se nos tiene que olvidar aquellos de nuestros oyentes que quieran disfrutar aunque quede muy folclórica, de tu arte en directo, pueden hacerlo porque vas a dar un concierto próximamente en Viena. Sí. Mm,
Publicítate, anúnciate, Bueno, date a conocer. eso hice el concierto como pianista solista después de acabar los estudios. Ujú, Los acabé el año pasado, principios mediados de 2022, y acabé bastante estresado, acabé bastante quemado, porque los profesores que tuve me gustaron, la profesora que tuve me encantó, pero acabamos no conectando con la idea artística que los dos teníamos. Entonces ujú, yo acabé y fue un proceso de preguntarme qué es lo que quiero hacer, cómo quiero enfocar la música, quiero hacer algo que realmente me identifique y que tenga mi libertad creativa, ¿no? No me gusta que la gente me diga qué es lo que tengo que hacer en general, ni artísticamente aún menos. Entonces me tomé ese año para explorar qué compositores siempre me han gustado, qué compositores quiero adentrar, qué tipo de música clásica quiero especializarme también. Y bueno, siempre me he enamorado de los clásicos vieneses y este concierto es el primer concierto de una pequeña gira que estamos montando, que es sobre la evolución de la sonata, en el cual empezamos el concierto con una sonata de Haydn, Mozart y acabamos con la sonata de la Tempestad de Beethoven. Y con eso se enseña un poco cómo los cambios socioculturales, artísticos y de estilo de vida durante esas épocas afectaron a la manera de crear música, a la manera de también plasmar emociones con la música. Si empezamos con Haydn, es una música muy estable, tiene su parte oscura también, cosa que Mozart no tiene tanto, no tiene una oscuridad tan profunda, es más, no quiero decir superficial, pero sí que te da a entender cómo Mozart era muy niño, aunque fuera de adulto, entiendes también su estilo de vida, su persona. Haydn tiene esa parte oscura que luego se ve retractada y se ve desarrollada en Beethoven, porque a Beethoven le gustaba mucho Haydn y admiraba a Haydn. Luego con Mozart también ves como la época del clasicismo está en auge, está con la corte vienesa, compone, todo el mundo le quiere, todo el mundo está en la parte más alta, ¿no? de la historia clásica, bueno, técnicamente neoclásica de la historia. Y luego con Beethoven lo que me gusta, que es mi compositor favorito, de hecho, me gusta porque él es el que rompe los esquemas y es el que decide romper con esa alta clásica sociedad vienesa y se ve mucho que es debido a sus enfermedades, a su salud mental también, al hecho de que no era una persona feliz, nada. ujú, No era, y de hecho lo ves incluso en sus primeras sonatas, por ejemplo, que es los trabajos suyos más claros que puedes ver a través de él. Las primeras sonatas del primer periodo son muy clásicas, pero están todo el rato con una inestabilidad armónica, rítmica, que te hace escuchar y ver que eso ya no es Mozart, que ya no estamos en el mismo periodo, no estamos en el mismo estilo de vida. Y luego ya con las sonatas después del primer periodo, ya ves cómo no estamos en clásico, cómo se plasman mucho más las emociones, las emociones más personales. Porque en Mozart, por ejemplo, se ve más cómo se trata la felicidad, el estar triste, el estar apagado, como depresivo, pero bueno, estoy simplemente ujú. por ahí. Y en Beethoven sí lo que me gusta de él es que él va a profundizar en sus emociones, tanto sean como de felicidad, como depresivas, como caos. Y es por eso que también decidí hacer la Sonata de la Tempestad, porque me parece una muy buena pieza, porque esta pieza la compuso cuando le confirmaron que se estaba quedando sordo. Entonces en esa pieza él se puede ver cómo intenta combatir, ¿no? esa sombra que él tiene con él mismo, con esa depresión, intenta llegar en paz, nunca llega a tener paz dentro de sí, incluso la pieza no acaba con un final resolutivo grande que te deja desahogado, acaba con un final con nota muy corta y de allí tienes un silencio, ¿no? Y me gusta la idea de acabar con esa pieza porque te lleva un poco los altos y bajos de la época de Haydn, los altos de Mozart y luego llegas a un viaje emocional, sociocultural, si le das la parte todo el bagaje, ¿no? de la pieza con Beethoven. Ujú. Y me gusta mucho la idea, de hecho el concepto lo creé yo y juntamos las piezas, nos gustó con mi equipo y pues nada, pues decidimos hacer el primer concierto en Viena, ya que vivo en Como Viena. no podía ser de otra manera. Y ¿Y como- cuándo es y en qué sitio? sí, es el 13 de mayo a las 7
Y es en Clavier Loft. Es un showroom de pianos y tienen también un apartado donde hacen conciertos y otros tipos de eventos musicales. Y nada, estamos allí y las entradas están en mi página web y Ujú. Que tu página llevamos web es... alexrovirapianist.com. Perfecto, muy bien. Pues nada, el día 13 de mayo a las 7 de la tarde, ¿hay más fechas confirmadas o De están momento todavía en no, ello? de Dime. momento no, estamos en ello porque es un trabajo duro organizar aunque sea una gira pequeña de 5 conciertos, es trabajo porque hay que organizar las fechas con las salas de conciertos y Ujú, luego dar también la organización con los vuelos o los trenes. Entonces tienes que planificar varios escenarios en caso de que alguna de las salas te diga que no este día. Entonces ujú. estamos aún Estamos en manejando. ello, estamos en ello. Sí, estamos en ello, sí. Pues nada, el día 13 de mayo a las 7 de la tarde en Piano Loft está Alex Rovira tocando 3 sonatas, una de Haydn, una de Mozart y otra de Beethoven, para explicar, como mejor lo sabe hacer, la evolución de la sonata. Allí estaremos. Así que nada, muchísimas gracias Alex por haber estado aquí. Espero que nos podamos ver otras veces también para hablar de música, porque siempre es un tema interesantísimo. Y nada, pues eso, muchísimas gracias. Y los músicos también decís mucha mierda, A mí me lo dicen, no es una frase porque que me gusta. los actores sí se lo dicen entre ellos. Pues creo que me lo han dicho un par de veces y ya está. Además, No, porque además es una cosa que dicen que desear buena suerte trae mala suerte, sí, yo nunca, de hecho, nunca le deseo buena suerte a mis compañeros. Siempre les digo, disfrútalo. Siempre les digo, disfrútalo. Porque al ¿verdad? fin y al cabo, sí, porque al fin y al cabo tienes que tocar para ti. Es decir, yo no toco en un concierto para intentar que la gente le guste o escuchadme, gustarme. Yo toco porque a mí me gusta lo que estoy haciendo, creo el sonido y creo la ejecución de la pieza como a mí me gusta. Y entonces es cuando creo que si a ti te gusta lo que haces, la gente que te ve, de Eso es una cierto gran modo, verdad. le va a gustar también. Eso es una Entonces, gran siempre verdad. digo a todo el mundo que hace música, disfrutad lo que hacéis. Si tenéis un concierto y en vez de haber vendido las 100 entradas habéis vendido 80, disfrutadlo. No miréis los sitios vacíos. Vosotros tocad y era lo que habéis trabajado durante horas y horas y ya está. Y si vendéis todo, bien. Y si no, pues mala suerte, ¿no? Pero Pues nada, disfrutadlo. yo te deseo que disfrutes el concierto un montonazo, como estoy seguro que lo va a disfrutar el público el día 13 a las 7 de la tarde. En fin, lo dicho, nos vemos otra vez, nos vemos pronto para hablar de música aquí en este espacio. Así que nada, hasta luego. Chao.